Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Good Sí, morning. sí, Good estupendo. morning, everyone. Sí. Thank you very much for attending this session, this workshop. This workshop, as you know, is an online side of our Spring Symposium on Tourism Development, which is being celebrated right now in the island of Fuerteventura, in the Canary Island. This is a parallel event that is happening simultaneously with the parallel sessions of today. Today we have five women experts with highly committed to research on gender, tourism, community, and environment. And they will share with us their main challenges and their personal experiences of their academic career. Y ahora cambio el idioma y vamos a español. Todo el evento ha sido en inglés y que hemos querido hacer este evento online en español a petición de algunas de ustedes también y porque creemos que ¿por qué no? Entonces, lo que sí podemos es utilizar la transcripción. Para aquellos que no entiendan en español, podemos utilizar la transcripción que está en el botón, tienen algún botón de transcripción y también pasarlo al idioma que deseen. Entonces, pues damos comienzo a este workshop. Bienvenidas todas, muchas gracias a todos los participantes por haber elegido estar aquí. Se está grabando la sesión y se compartirá a través de la Cátedra UNESCO de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible que colabora también con el evento y precisamente en la organización de este encuentro. Este encuentro, que es la segunda vez que lo hacemos, el año pasado estuvimos también, hemos mantenido algún contacto todas, participando con invitaciones para algunos special issues, siempre en los temas de acorde a la cátedra, y queremos, estamos firmemente comprometidos en que nuestra colaboración se haga todavía más intensa y más extensa, ¿vale? Estamos, como saben, estamos involucrados en la creación de una nueva cátedra de paz y género, y bueno, pues estarán todas invitadas también, la cual nos va a facilitar hacer muchos más eventos de este tipo. Entonces, pues si quieren, lo que hacemos es, hacemos 3 rondas con preguntas o lanzo alguna idea, alguna pregunta y intervienen todas la primera vez, presentándose primero cada una para que el resto, porque no se conocen entre ustedes, para que el resto las conozca y los participantes también. Y después de la primera intervención, pues damos paso si alguien quiere comentar algo y después pasamos a la segunda. Entonces hacemos 3 pequeñas rondas, aproximadamente 5 minutos cada una, y abrimos también para los demás participantes, ¿vale? Entonces, primera pregunta, quisiera que nos dijeran, que comentaran quizás en su carrera académica, en su experiencia profesional, cuáles han sido aquellos proyectos o aquellas investigaciones que han sido más importantes para ustedes o en su defecto, en cuál están participando actualmente. Entender un poco las interioridades de su trabajo actual o de aquellas investigaciones que le han supuesto el mayor reto para su profesión hasta día de hoy, ¿vale? Y si quieres, pues doy paso a Flora Pescador. Flora Pescador es investigadora, profesora honorífica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es miembro también de la Cátedra UNESCO y bueno, es experta en temas de África y turismo y geografía. Bueno, pues ya nos comentas más de ti, Flora, si es posible, y de la pregunta. Gracias. No te escuchamos. Está silenciada. Vale. Empezó dando las gracias al TIDES y a la Universidad de Las Palmas por esta invitación a participar con un elenco de investigadoras tan interesantes y en todas las partes del mundo, lo cual es una oportunidad enorme para charlar y hablar. Sobre la pregunta que hace, ¿cuáles son las investigaciones que más interés o más orgullo me producen? Yo tengo que decir que lo mío es más una trayectoria. Yo empecé en muchas investigaciones a través de una idea que es la Research by Design, es trabajar investigando con un objetivo de proyecto vinculado, o sea, una investigación siempre vinculada a un objetivo de proyecto que a través de, bueno, de mecanismos metodológicos inductivos, deductivos,
abductivos también, conseguimos hacer un grupo de gente, alguna investigación en Francia dedicada a todo esto y consolidar una investigación luego en una forma de proyecto como arquitecta. Esta idea de que el proyecto es algo que siempre está ubicado en el futuro es una idea que la llevamos siempre en la investigación, es decir, hacemos cualquier tipo de investigación y tratamos incluso de llegar a construirla. ¿Esto cómo se resuelve? Efectivamente, como acabas de decir, Jen, en muchos de los trabajos que hemos hecho en el grupo Urscapes, que llegué a dirigir, y me siento muy orgullosa de haber dirigido ese grupo de investigación, van muy dirigidos a la mejora de las condiciones sociales de las ciudades. En muchas ciudades, en contextos, sobre todo hemos trabajado en contextos canarios, pero también en contextos africanos, en el área del África Occidental más próxima, en donde hemos llegado a hacer trabajos de investigación que se han concretado luego en proyectos de muchísimo interés para las comunidades sociales. Y esto es algo que a nosotros nos llena pues, de orgullo porque conseguimos mejorar las condiciones de calidad de esas poblaciones. Tenemos una línea de investigación, por lo menos yo llevo una línea de investigación que se llama ISLabs, porque también al estar en una isla, porque esto es Canarias, me interesan muchísimo todas aquellas condiciones del medio ambiente, las condiciones, especialmente las relativas al cambio climático, que están vinculadas a una isla como si fuera un laboratorio del antropoceno, ¿no? A todas aquellas condiciones que tienen que ver con los efectos adversos o potenciales efectos adversos que se puedan dar en territorios muy limitados y que puedan servir luego como ejemplo para ser llevadas las soluciones a algún otro contexto de otra escala o territorios mayores. Eh, Esto me ha llevado, el último trabajo que hice como investigadora es un trabajo que, bueno, he hecho muchos y estoy en otros que no puedo decir, pero el último terminado se llamaba Clima Risk y es un trabajo que se hizo en colaboración dentro de la línea de investigación ISLAB, en colaboración con las autoridades de administración de Cabo Verde y pusimos en relación muchísimas de las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y los potenciales efectos adversos que se pueden dar de manera analógica en ambos archipiélagos. Y una de las cosas que a mí más me ha interesado trabajar es cómo introducir la perspectiva de género en todo aquello que hacemos relacionado con la ordenación o con la planificación del territorio, como en tanto que arquitectos urbanistas y también paisajistas, en cómo mejorar las condiciones de la sociedad, en cómo hacer un uso del espacio equitativo, en cómo, cuáles son las variables que normalmente dirigimos a las poblaciones y que producen alguna estrategia dirigida especialmente a condiciones de equidad. Yo creo que a lo largo de, para no alargarme, a lo largo de la intervención podemos ir sobre alguna de ellas en las distintas preguntas y con esto yo creo que queda más o menos definido el trabajo, el tipo de trabajo que hacemos en URSS. Gracias. Muchísimas gracias, Flora. Y pasamos a Lucely Girina Sierra. Lucely Girina es miembro del Instituto de Investigación en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cartagena, Colombia. Lucely, háblanos un poco de ti, de tu trayectoria y de aquello que ha sido, que tú consideras que ha sido lo más importante o el mayor reto para ti profesional. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes por la diferencia horaria. Bueno, yo soy ingeniera agrícola, he estado vinculado por más de 15 años a un grupo de investigación en la Universidad de Cartagena. Inicialmente, pues estábamos un poco enfocados solamente en cambio climático y biodiversidad. Sin embargo, ya desde hace unos 8 años aproximadamente hemos estado trabajando en la parte de turismo y ese trabajo con las comunidades. Ha habido muchos proyectos en los cuales he podido tener el honor de participar. Hace 3 años estamos trabajando con un proyecto que involucra las comunidades y cómo ese conocimiento en cambio climático y turismo los pueden estar impactando a ellos y cómo pueden mejorar todos esos procesos, cómo evaluamos también y cómo ellos miran sus servicios ecosistémicos y de alguna manera poder adaptarlos a las necesidades
actuales en esas comunidades. Actualmente estoy desarrollando un proyecto en biodiversidad enfocado en la obtención de productos o, por decirlo así, formulaciones, valores agregados a partir de la biodiversidad como soluciones basadas de naturaleza para el soporte también económico de comunidades étnicas, particularmente en Chocó. Entonces estamos mirando si hay algunas plantas que tengan un valor en salud como protector neurológico, y que ellos puedan a partir de ahí, por ejemplo, obtener una patente, pero ellos están tratando de trazar una ruta enfocada en soluciones de naturaleza. Las soluciones de naturaleza en comunidades étnicas, puesto que esta comunidad en Chocó utiliza mucho el conocimiento ancestral y lo involucra en su actividad económica en turismo. Entonces es una actividad muy bonita con estas comunidades étnicas, y pues yo estoy muy encantada de estar trabajando con ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Lucely. Y ahora invito a María Carla Martí, que es psicóloga y actualmente profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Cuéntanos, María Carla, sobre tu experiencia y, bueno, para saber un poco más. Bueno, efectivamente soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, pero también, y eso es un poco el elemento distintivo, ¿no?, que me brinda más elementos para poder estar aquí hoy, soy parte del equipo docente y además colaboro con el equipo comunitario de un centro de desarrollo comunitario, que es el Centro Marie Langer en Madrid, y que es un centro que trabaja desde una metodología emergente. Llevamos unos 50 años de desarrollo, que eso en metodologías de intervención pues ya va siendo un tiempo, pero bueno, ciertamente ahora es que está teniendo ya un lugar en el entramado científico, académico, etcétera, y que es la metodología de los procesos correctores comunitarios, donde uno de los elementos que más trabajamos tiene que ver con la construcción social del género y su impacto en la vida cotidiana, en los procesos de la vida cotidiana, en los diversos procesos de la vida cotidiana, tanto a nivel de, vamos a decir, tanto a nivel laboral, por ejemplo, cómo impacta la construcción social del género en el ámbito laboral, cómo impacta la construcción social del género en el ámbito comunitario y, por supuesto, cómo impacta la construcción social del género también en los ámbitos relacionados con el ocio, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, hay unos proyectos interesantes que estamos pensando desde, vamos a decir, en 2 universidades distintas, y de los que tampoco es el lugar para revelar mucho porque están en un punto muy incipiente. Pero nosotros creo que nuestro elemento medular tiene que ver justamente con el que ponemos la mirada tanto en la construcción social de la feminidad como en la construcción social de la masculinidad, acentuando el carácter sistémico que tienen estas construcciones, es decir, que tienen que ver con una forma de organización social que impacta y que realiza un conjunto de expropiaciones y compensaciones tanto en uno como en otro. Y eso se refleja a todos los niveles. Se refleja en frases de la vida cotidiana relacionadas, por ejemplo, con el ámbito de las vacaciones y como un poco estas que aparecen mucho en el imaginario colectivo de no nos vamos de vacaciones, nos vamos a cuidar a los hijos en otro sitio, porque tiene mucho que ver con el papel que tienen los cuidados en la vida cotidiana y cómo impacta eso en términos de los espacios de ocio, ¿no? Y en qué medida la satisfacción con el ocio también pasa por estos aspectos. Entonces, es un poco, ¿no?, lo que estamos desarrollando, lo que desarrollamos habitualmente. Tenemos varios programas de intervención relacionados con la construcción social de la masculinidad, de la feminidad, pero también trabajamos a nivel relacional y vincular en escuelas de madres y padres, con temas de cuidados también, soledad no deseada, en fin, que tenemos también ahí un amplio espectro, pero siempre teniendo como eje ese elemento que es ese aspecto, ¿no?, que es esa categoría, que es la construcción social del género y su impacto en las diferentes áreas, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, me muevo un poco entre ese vamos a decir, ese rol académico más investigador, y me gusta mucho lo que encuentro cuando realizamos investigaciones en este sentido, y al propio tiempo en la calle y a pie de calle, e intervención comunitaria trabajando con las personas.
Genial, muchísimas gracias, María Carla. Y ahora invito a Jessica, que se conecta desde Argentina. Jessica es profesional del turismo y está vinculada al diseño y propuesta de estrategias de sostenibilidad, de trabajo colaborativo en comunidades. Por favor, Jessica, háblanos de ti y de tu trabajo. Bueno, muy buenos días desde Argentina. Para empezar, celebro la diversidad de este encuentro. Siempre digo que soy licenciada en turismo, soy guía de turismo y diplomada en perspectiva de género en el desarrollo turístico, y siempre digo que me enorgullece que mi actividad turística, mi profesión, me encuentra con colegas, con pares, compartiendo desde una ingeniera hasta una psicóloga, una socióloga, y yo no sé si en otras profesiones tienen esta situación de vivirla, así que lo celebro muchísimo. Es tan interdisciplinario el turismo y necesitamos, por supuesto, del aporte de todas ustedes y de todas las disciplinas. Mi trabajo es bastante extenso en género, va desde, he trabajado desde la explotación de las infancias, de las mujeres, las disidencias y adolescencias en el contexto de viajes y turismo, la explotación sexual que se da. Hablamos de explotación porque, por supuesto, onoturismo, que la actual onoturismo no habla de turismo sexual, así que ese fue mi puntapié. Al principio, hace ya varios años trabajando y en diferentes temáticas relacionadas, por ejemplo, la reivindicación de figuras femeninas dentro de las narrativas turísticas. Muchas veces conocemos un lugar y hablamos de próceres, y cuando hablamos de próceres rápidamente se nos viene a la cabeza la figura de los principales hombres de la historia y las silenciadas no se encuentran mucho en esas historias, en esas narrativas. Y uno de mis últimos trabajos fue del año pasado, que fue también interpelar la actividad turística comunitaria, el turismo comunitario, que si bien es una actividad económica que ha logrado integrar a las mujeres dentro de sus hogares, también como ponerlo en tensión y ver si en realidad, más allá de ser una integración económica, también es una carga mental, porque cuando hablamos de turismo comunitario dentro de los hogares, tenemos a las mujeres que al mismo tiempo están criando sus hijos, cocinando, lavando, haciendo, como decía acá la colega, todas las tareas de cuidado, sumado al turismo, que lo practican dentro de sus hogares. Así que esta es una actividad muy feminizada, es una actividad económica feminizada. Entonces, ¿cuáles son, más allá de la integración de las mujeres al ámbito del turismo, al ámbito laboral, al ámbito económico y su desarrollo personal dentro del ámbito económico, cuáles son esas tensiones que se manejan en este trabajo que fue para la Universidad de San Martín, que es de donde yo generalmente colaboro? ¿Cuáles son las tensiones, cuáles son los ejes que se ponen en tensión? Sí, es un desarrollo económico, pero también cuesta muchísimo, y las mujeres ponen mucho de sí, mucho su cuerpo en mantener sus hogares y también mantener este tipo de actividades. También relacionadas, mi trabajo siempre es relacionado al turismo, y siempre tener ese ojo crítico de cuáles son las actividades de cuando hablamos de perspectiva de género, qué estamos hablando cuando realizamos nuestras actividades laborales. Yo soy guía de turismo también, así que imagínense que, no sé, me he encontrado con situaciones de colegas que han tenido que amamantar o tener que hacerse una extracción de leche en un full day que dura alrededor, en Argentina por lo menos un full day dura entre 6 y 7 horas, y cómo mantener una maternidad y también su trabajo, ¿no? También he hecho investigaciones relacionadas a eso. Así que bueno, ese es más o menos mi recorrido. Yo soy muy del territorio porque, bueno, soy guía de turismo y me gusta estar de este lado, donde programo, donde planifico, donde pienso cómo mejorar tal o cual actividad, ya sea para el turista o para el trabajador o la trabajadora.
pero también estoy del otro lado y me gusta saber qué espera el turismo, qué espera el turista, qué espera ver. Uno de estos trabajos que realicé de turismo comunitario fue en un territorio económicamente vulnerable que es acá en Buenos Aires, que es una ex villa, que es la ex Villa 31, actual Barrio Mujica, que se está desarrollando el turismo comunitario. Se ha tomado el turismo comunitario como desarrollo económico, desarrollo territorial, pero sin embargo hay que seguir con ese ojo bien profundo que, bueno, uno que se profesionaliza en temas de género y turismo lo va encontrando, ¿no? Como que hay pequeñas fallas y pequeñas cosas para mejorar. Muchísimas gracias, Jessica. Ahora invitamos ya a la última participante de esta primera ronda, Catarina Elvira Espinosa. Bienvenida. Ella es directora del Instituto de Investigación sobre Riesgo, Gestión Territorial y Cambio Climático y se conecta desde la Universidad de Chiriquí en Panamá. Catarina. Buenos días a todas, a Eugenio, a Jan, gracias por esta invitación y sé que estás dando un buen desarrollo a esta cátedra de UNESCO y llevas un trabajo muy fuerte, avanzado, que se ve hoy plasmado en esta actividad que se tiene y que nos consensuas a una gran cantidad de especialistas a nivel del mundo y vemos las perspectivas que estamos trabajando. En mi caso, yo inicié con evaluación de riesgos, evaluando sobre todo las inundaciones, erupción volcánica, dado que Panamá es una zona que tiene muchos ríos, muchos afluentes, quebradas, por la cual es su principal fuente de estudio porque tenemos muchas inundaciones, desastres por inundación. Así que comienzo esta vida investigadora de esa forma porque soy geógrafa. Dentro de la geografía he tenido que trabajar en zonas turísticas impactadas por desastres, que ha sido un tema muy importante. De hecho, trabajé 25 años de mi docencia en turismo y tengo una buena relación pues con este tema. Mi vida dio vueltas a trabajar, ya vi que la evaluación de riesgo se hace, pero yo decía, ¿y cómo impacta esto y cómo llega a las comunidades? Que es lo importante, cómo se visualizan los trabajos de las investigaciones nuestras en las comunidades y comencé trabajando con un municipio. En este municipio trabajamos la gestión local de riesgo con diferentes actores, sobre todo porque vivo en una zona muy turística que la situación económica se genera a raíz del turismo. Esto me lleva a llevar un trabajo y conocer esos actores, a comprender que la gestión local de riesgo es liderada por gobiernos locales, por la cual nuestras investigaciones se centraban en hacer el avance en campo, pero este avance en campo se transmitía directamente al Consejo Municipal. Así que para mí no tenía que esperar, no me daba tiempo, no me ha dado tiempo de esperar a que estos resultados se plasmen en un artículo científico, porque no nos da tiempo. Tengo que ver que el resultado depende de la vida de una comunidad. Así que comenzó esto, avancé un poco más en el doctorado en conocer esa gestión local y sobre todo trabajar en participación ciudadana, comprender esa participación ciudadana y me llevó a que se me considerara en la universidad para trabajar la gestión del riesgo de desastre universitaria. Ya me voy a un campo. He ido desde la investigación al trabajo comunitario y ahora al trabajo dentro de la universidad, en la cual pude plasmar esa gestión local, pero ya al ámbito institucional. ¿A qué me ha llevado esto en estos momentos? A que lidero la coordinación de gestión de riesgo en la universidad y hemos llegado a incidir en la currícula universitaria. Por ejemplo, para turismo hemos logrado la cátedra de gestión de riesgo para el turismo, para que los egresados de nuestra carrera tengan ese componente de cómo gestionar los riesgos, ya que los hoteles tienen que tener sus planes, el turismo ecológico tiene que tener una incidencia de un análisis de riesgo previo a ir a campo. Y nos ha llevado a esa implementación que de verdad el aspecto administrativo es bastante fuerte,
Y así que estamos trabajando en ese, creo que es el que me consume mayor tiempo, pero estamos trabajando por la necesidad que se da en las comunidades de la evaluación del riesgo desde un punto socioecológico, todo esto por el cambio climático, todo en zonas turísticas que son muy importantes. Pero creo que el proyecto insigne en estos momentos es el proyecto Climar, que me ha llevado a este conversatorio. Ha sido muy importante para nosotros conocer diferentes metodologías europeas y cómo integrar un grupo tan diverso, tan grande de 15 instituciones a nivel de Europa y América Latina. Ha sido muy importante. Hemos logrado que esto incida en la universidad y ya estamos logrando para turismo, para las especialidades de turismo, geografía y recursos naturales, implementar algunos de los módulos a nivel de posgrado. Y esto ha sido muy importante para nosotros porque nos ha llevado a ver la diversidad de cosas que podemos incidir como universidad, que nuestras investigaciones, nuestros trabajos, no solo como mujeres, sino como mujeres integradoras, nos lleven a que se visibilice y se le dé importancia a todo lo que hacemos. Así que esta perspectiva nos ha dado una madurez, un crecimiento. Ustedes saben, Panamá es una zona muy pequeña de 4 millones de habitantes y yo vivo fronterizo con Costa Rica, así que muy cercano a Costa Rica, que nos da esa diversidad y ese campo y ese entendimiento de trabajo. Así que básicamente me he basado en esto de gestión de riesgo de desastre, que tiene una interdisciplinariedad y transdisciplinariedad que nos lleva a un entendimiento del entorno un poco amplio y también a comprender la complejidad de todos estos procesos que se dan y cómo podemos incidir dentro de nuestras investigaciones en el ámbito administrativo y sobre todo en el ámbito educativo que nos manejamos. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, ya hemos terminado 5 intervenciones y ahora pregunto, ¿hay alguien que quiera comentar algo más? ¿Alguna pregunta cruzada para las presentes o alguien que está conectado como participante? Si quiere añadir algo, si quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Nada. Bueno, pues pasamos entonces a lo siguiente. Hemos hablado de todo. Hemos hablado de turismo comunitario, hemos hablado de territorio, hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de género y de la construcción social del género, y hemos hablado de barreras, de limitaciones y de retos para esas comunidades. Y ahora yo pregunto, desde la perspectiva personal, ustedes como mujeres, ¿ha significado ser mujer algo? O sea, ser mujer ha significado un reto para ustedes en el tipo de investigación en el que se desarrollan. Ahora queremos un poco esa perspectiva desde ustedes como mujeres implicadas en este tipo de estudios y cuánto ha supuesto ser mujer en este desarrollo profesional. ¿Empiezo? Bueno, seguimos con el Sí, mismo orden. Flora, si vale, puedes, por vale. favor. Bueno, para mí ha significado todo. Yo entiendo que la perspectiva desde una mujer, muchas veces yo me he dado cuenta, ya con la edad que uno tiene, ya empiezas a ver que efectivamente hay maneras de enfocar las cosas y maneras de ver las cosas que implican el ser mujer. Y yo inicié, ya que me estás preguntando de una manera personal y las temáticas de género y vinculadas con el turismo, yo tengo que decir que cuando yo inicié arquitectura, cuando inicié paisaje, era un mundo muy más masculinizado, un mundo completamente de hombres, estábamos muy pocas mujeres y eso, bueno, produce alguna desorientación, tengo que decirlo así con claridad. Yo sé que en mi departamento, y hace muchos años, proponía estudiar el turismo, el fenómeno turístico, que en Canarias era algo que ya llevaba unos años y que era necesario hacer. Y de hecho yo al final acabé haciendo mi tesis doctoral sobre un tema del turismo en Gran Canaria,
pero en el departamento no encontraban que este tema tuviera una cierta densidad teórica para ser estudiado. ¿No? Todavía no existía el TIDES y realmente me encontraba con que el recurso económico de las islas, que es el turismo, y como veo también de muchos lugares de América, no era un recurso, digamos que era vergonzante. O sea, trabajar sobre este espacio, unos espacios que estaban muy dirigidos muchas veces a la especulación y a formas de trabajar, especialmente el turismo de sol y playa, en el mundo de lo que es el urbanismo y la arquitectura, pues no interesaba teóricamente, no tenía esa densidad teórica que podían tener a lo mejor los espacios urbanos históricos y tradicionales. Yo hice mi tesis sobre el turismo, no obstante, no la pude hacer en mi propio departamento, y esta es la cuestión personal, y la tuve que hacer, digamos, con otra sección departamental dedicada a otros temas, pero me vino muy bien. Al final es curioso porque una vez que caminé sobre este tema, muchos otros profesores sí se engancharon a la temática y de hecho grandes trabajos se hicieron desde ahí. Ahora quiero recordar a Eduardo Cáceres Morales, un profesor que acaba de morir aquí y que tuvo realmente una trayectoria brillante en el tema del turismo en años posteriores. O sea que es curioso cómo algo que empieza siendo algo no interesante, porque de hecho muchas organizaciones turísticas no lo son, ni lo fueron, y hay que hacer muchísimo trabajo para darles calidad. Como hoy nos encontramos trabajos y investigaciones de mucha calidad en muchos contextos universitarios que están posicionando muchas veces las organizaciones turísticas desde un punto de vista completamente distinto. Por ejemplo, también el de la perspectiva de género, viendo cómo en Canarias muchos turistas son además personas mayores o jubilados. Es muy interesante incluir esta idea de la ciudad de los cuidados en las ciudades turísticas, como mezclar ambas cuestiones desde una perspectiva perfectamente de género, ¿no? Bien integrada y convertir en estos lugares, en lugares en donde uno va realmente a descansar y a tener ocio, en lugares en donde el cuidado lo notas en todas las escalas, no solo de los turistas, sino también de las personas que colaboran para que tú te encuentres en una situación, digamos, agradable en ese entorno. Desde los trabajadores, muchas veces tenemos ahí trabajos mal remunerados, ¿no? Hay muchísimas cadenas de cuestiones que son todas ellas muy mejorables. Yo, por mi parte, una vez hecho aquel trabajo, sí que seguí en el tema del turismo y lo he abordado incluso desde la visión de cambio climático también. Al igual que Catalina, me encanta conectar en este tema contigo y ver cómo efectivamente hay muchísimo que hacer también en este tema. Muchas veces estos lugares están ubicados en zonas de frentes marítimos, en dominios, en zonas que tienen un cierto potencial riesgo a los efectos del cambio climático. Hay, sin embargo, la cuestión de ser mujer, otra de las preguntas que hacías, Ian, a mí me ha llevado a integrar otro tipo de trabajos en la investigación que tiene que ver con las mujeres y a lo mejor ya no tanto con el turismo. Me refiero, hicimos un modelo, un prototipo, ya vuelvo a la Reserve by Design, un prototipo de aseo o de baño para ser incluido en zonas, en lugares catastróficos. Veíamos que la condición de la mujer, en especial en campos de refugiados, en zonas así, hacía muy complicado el acceso a la carencia, había a veces carencias de letrinas o falta de intimidad en las mujeres y niñas en algunas de estas situaciones de campos de refugiados o incluso de hábitats perdidos en medio del África, de las montañas del Atlas y por ahí. Hicimos un prototipo con la ayuda del Instituto Tecnológico de Canarias que está que está en sus instalaciones, muy dirigido a esto, ¿no? A cómo hacer accesible algo tan básico como un aseo, como un baño, en unas condiciones de catástrofe o de gran... este prototipo lo buscábamos que fuera modular, fácilmente transportable, que fuera casi como un módulo de estos tipo IKEA, que fácilmente
transportable hacia zonas de catástrofe y que pudiera ser mostrado como un prototipo realmente construido, ¿no? Y fácilmente construible. Son dos maneras de ver. O sea, por una manera veo como mujer me ha dado una línea a veces distinta al propio departamento, pero a veces engrosada por ellos. Yo debo decir que no me he sentido en muchísimos años para nada minusvalorada, muy al contrario, mis compañeros han sido siempre compañeros que me han ayudado a llegar a una situación de liderazgo, algo que yo tengo mucho que agradecer por ello. Genial, Flora, muchísimas gracias por compartir esas experiencias con nosotros. Lucelis, tienes la palabra. Bueno, ayer cuando estaba pensando en este espacio, a veces como que uno llega, como que será que me voy a lo personal o no, bueno, y se llegó el punto de tocar algo personal, ¿sí? Cuando también me pasó algo parecido, como mencionó la doctora Flora, cuando nosotros estamos estudiando, estamos en la universidad también, son las que están estudiando, en su momento solamente éramos 2 mujeres, porque era una carrera de ingeniería. Entonces una carrera de ingeniería hace unas décadas era considerada que era solamente para hombres, entonces era muy difícil y quizás esperaban mirar cuándo era que nos íbamos a retirar o si finalmente llegábamos a culminar la carrera. Cuando terminé y tuve la oportunidad de seguir trabajando, investigando, porque mayoritariamente mi trabajo ha sido investigativo más que de aula, dicen, ¿estás estudiando? ¿Seguiste? Yo sí, seguí. Ok, o sea, parece como que desde la perspectiva de género masculina no creyeran que como mujeres podíamos hacer ¿y te casaste? Yo sí me casé. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. Entonces, también tener ese balance a nivel personal es un reto. A veces tienes que poner en una balanza, bueno, o eres buena en esto o eres una excelente mamá, pero intentar balancear, intentar que como trabajo de campo tenemos que ir a las comunidades y dejar a nuestros hijos. Entonces se supone también un reto muy, muy personal. Pero también cuando tú vas a campo y encuentras que hay realmente, que percibes temas que no tienen en cuenta, por ejemplo, ese espacio con las mujeres, porque tienes más que todo ciencias duras. Entonces, pues nosotros como que nos genera también una responsabilidad ética y emocional de estar allá en las comunidades, mirar, sobre todo aquí en Colombia, que tenemos muchos territorios que han sido golpeados por la violencia, la pobreza, las desigualdades, la exclusión, conflictos ambientales. Entonces exige también que tú como mujer estés ahí también respaldando ese trabajo, ese proceso que tienen las mujeres líderes en las comunidades, porque exige empatía, también resiliencia. Y en cierto momento a veces he tenido como que esa duda cuando me dicen, pero ¿por qué tú vas a dejar a tus hijos y por qué te vas a ese lugar tan difícil? ¿Por qué precisamente te vas a ir para allá? Entonces yo digo que es que yo no estudié para estar sentada en una oficina, yo lo pienso de esa manera. Ya, lo voy a hacer porque es difícil, no porque sea fácil. No porque sea fácil y porque esas personas allá realmente necesitan de nuestro apoyo. Y porque en contextos, por ejemplo, en turismo, donde hace poco tuvimos la oportunidad de hacer un capítulo de libro, de hecho que ya sale recientemente, llamado Turismo, Sostenibilidad, Empoderamiento, Mujeres Étnicas. En caso en Colombia, trabajamos con 2 comunidades, una comunidad indígena Zenú y una comunidad Aruaca. Y entonces buscamos esas lideresas en cambio climático, en turismo, que trabajan allá en todas sus áreas, y les hicimos varias preguntas, y ellas dicen y manifiestan que lo más difícil para ellas ha sido como esa invisibilización de ese tipo de trabajo en los circuitos pues generales, porque normalmente espera el turista o normalmente piensan que todo el trabajo líder y todo ese trabajo que hay detrás de un proceso lo tiene que llevar un hombre. Entonces ellas dicen como que no, a veces no nos creen o simplemente vamos a una reunión y no nos prestan atención. Entonces como tratar de
de mantener ese liderazgo siempre es un poco complicado. Pero también es algo muy bonito, de lo cual yo me siento muy orgullosa, no me arrepiento y que sé que lo voy a seguir haciendo, sé que lo voy a seguir haciendo. Entonces, creo que también lo que mencionó Catalina cuando hablaba, y eso se ve acá en Colombia, eso se ve acá en Colombia, que a veces vamos a un lugar y queremos hacer algo y le preguntamos a las asociaciones o a las mujeres que están ahí, ¿qué pasó? No, es que pues nos inundamos o pasó esto, porque acá el problema más que todo surge a partir de inundaciones en esas áreas donde estamos trabajando, entonces se complica un poco, no tienen vías para salir, entonces a veces desde muchas áreas es difícil como que tratar que ellos encuentren una solución porque no hay recursos tampoco para estas disciplinas o para esta área. Piensan que todos los recursos tienen que ir más que todo a las ciencias exactas o de áreas STEM. Entonces se olvidan un poquito de esta área, de este enfoque también. Gracias. Muchísimas gracias, Araceli, por compartirnos tus experiencias, María Carla. Bueno, yo creo que es, a ver, sinceramente, desde ese punto de vista, es decir, en qué medida el ser mujeres ha impactado de alguna manera u otra, ha facilitado o ha obstaculizado, ¿no? Las áreas en las que investigamos y en las que desarrollamos nuestra vida profesional. A mí me pasa una cosa, y yo siempre digo que es una cosa muy curiosa, que tiene que ver con que yo tomé conciencia de los obstáculos. Bueno, evidentemente por mi acento, trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, pero mi origen es latinoamericano, yo soy cubana. Entonces, yo recuerdo que yo tomé conciencia de algunos de los obstáculos una vez llegué a Europa. Es decir, no tenía conciencia, no quiere decir que no existieran, pero quizás no se daban en la misma medida, quizás no se daban con la misma sutileza, o quizás estos obstáculos directamente algunos de ellos no existían, ¿no? Entonces, no tenía conciencia en los casi 10 años que desarrollé mi labor, desarrollé mi trabajo, ¿no? Mi labor profesional en Cuba, no tenía conciencia de en qué medida el ser mujer impactaba en todas las áreas del desarrollo profesional, tanto en el establecimiento de relaciones laborales con otras personas, como en las posibilidades de promoción, como en las posibilidades de directamente, ¿no?, de acceder a determinados trabajos, o en la opción, es decir, en el momento de elegir un determinado tema de investigación. No tenía conciencia de ello realmente. Y hoy por hoy creo que los obstáculos, las dificultades que encuentro no son, así un poco grosso modo, no son tan distintas de las que podéis encontrar vosotras, ¿no? Y de las que habéis ido mencionando y de las que seguramente, a las que seguramente harán referencia Catalina y Jessica, salvo por el detalle de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo con hombres. Sí es cierto, es decir, sí que es cierto que, por ejemplo, cuando hacemos grupos de intervención con hombres, tiene un punto de complejidad y hay un punto de resistencia, ¿no? Desde lo transferencial y contratransferencial, es decir, desde ese vínculo que se establece con el grupo, en qué medida el grupo te acepta, en qué medida el grupo te valida, en qué medida el grupo, vamos a decir, ve como bueno que seas tú la persona que esté coordinando. Sí que ahí es cierto que uno tiene que cuidar mucho la investidura, tiene que cuidar mucho el tono, tiene que cuidar mucho, incluso elegir con suma precisión las palabras que se utilizan para que no den lugar a malos entendidos y no parezca que estamos trabajando desde una perpetuación de una lógica de análisis del género como víctimas y victimarios, ¿no? Sino que también estamos ahí para trabajar problemáticas asociadas a la masculinidad, que de hecho desde la perspectiva desde la cual nosotros trabajamos hablamos de la problemática silenciada del hombre, porque sí que están no suficientemente y evidentemente no solventados para nada, nos queda muchísimo de camino por trabajar, pero sí que la problemática de la mujer tiene un lugar hoy por hoy de una cierta relevancia en un entramado, en unas coordenadas investigativas, pero no ocurre de la misma manera con la problemática del hombre, por lo menos no con la misma profundidad, no con la misma visibilidad y no con la misma precisión. Entonces es importante cuando llegamos a grupo que eso pues se manifieste, ¿no? Y que se vea que no vamos ahí a fustigar qué malos que sois, que tenéis, sino
siempre hablamos de desculpabilizar para responsabilizar, ¿no? Desculpabilizar para responsabilizar. No tiene que ver con una culpa, porque tiene que ver con un sistema que realiza unas asignaciones y que tiene unos mandatos asociados a la masculinidad, pero una vez que sabemos que se tienen esos privilegios, bueno, pues entonces responsabilicémonos, ¿no? por gestionarlos, por trabajar con ellos, por saber desde dónde se habla, por tener conciencia de que existe un men privilege y existe un men past, como digo yo, ¿no? Tenemos el white past, el men past, bueno, ellos cuentan con el men past, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con eso. Sin embargo, por otro lado, como dicen en Galicia, as meigas no existen, pero de haberlas haylas. Es decir, las brujas no existen, pero de haberlas, pues las hay, ¿no? Entonces, ya que esa es la construcción, sí que yo creo que hay, vamos a decir, un compromiso a otros niveles. Yo creo que muchas veces cuando las mujeres trabajamos a nivel comunitario, trabajamos con unos niveles de compromiso distintos. Yo no digo que sean mayores, menores, creo que son distintos, creo que los matices son distintos, y que nos sitúan en un lugar, vamos a decir, por lo menos yo lo siento así, ¿no? Siento que a veces que nuestro problema al contrario es trabajar la distancia operativa con las comunidades. Y es el saber que estamos desde un rol profesional desempeñando un papel laboral con compromiso humano, con compromiso ético, con compromiso comunitario, con compromiso epistemológico, pero que sí que, bueno, es nuestro trabajo, es nuestra área laboral y no puede convertirse tampoco en el área de ocio o en el área de, ¿no? Vamos a decir, qué sé yo, en mi espacio personal voy porque me da placer. Bueno, sí, no sé, habría que matizarlo, pensarlo, dialogarlo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van las dos cosas. No creo que tenga un mayor impacto que el del resto de mis compañeras en otras áreas, en otros ámbitos, ni siquiera que el resto de mis colegas, que el que ya se conoce, pero por otro lado creo que sí que es cierto que aporta un matiz interesante. Muchísimas gracias, María Carla. Y ahora invito a Jessica Ledesma desde Argentina. ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá. A nivel personal y profesional, ¿cómo me ha impactado ser mujer? Mi condición de ser mujer profesional en esta área, como dije al principio, es una actividad feminizada, pero sin embargo la precarización laboral que tenemos en líneas generales y con respecto más aún siendo mujer, yo como guía de turismo lo veo, lo siento, lo empatizo. Si bien no soy madre, pero sí veo, por ejemplo, el ejemplo que había dado anteriormente. Y siempre esa visión de cómo puede ser que en una actividad donde las mujeres deberían ser líderes, donde las mujeres abundan, persista una gran brecha salarial, brechas de derechos, con respecto a las mujeres y respecto a los hombres. Coincido totalmente con la colega acá, con María, de tratar de lograr esa distancia profesional con el territorio y si bien empatizar, pero no llegar a un involucramiento emocional que nos impida generar nuestro trabajo, es bastante difícil, pero también creo que hay una escritora argentina que se llama Florencia Freijo, que es politóloga, tiene varios libros y menciona de esa facilidad que tenemos las mujeres a la hora de comunicarnos, a la hora de hablar, porque bueno, viene de la prehistoria, cuando los hombres salían a cazar, a buscar el alimento, el fuego y demás, y las mujeres nos quedábamos dentro de las cuevas a criar los hijos, a comunicarnos, a cuidarlos, teníamos que cuidarlos, o sea, sí o sí teníamos que cuidarlos para mantenerlos vivos, para que siguiera la especie, ¿no? Entonces, no es, ¿cómo se diría? No es que, podríamos decir que no es que se nos da naturalmente esto del hablar, el de comunicarnos y demás, solo porque, bueno, somos así ya. Hay atrás una construcción cultural de cuáles son los roles de género. No por nada estamos acá en un encuentro de turismo y género, el cual me encantaría que en el próximo haya también hombres quienes también se interesen por
esta precarización laboral de sus compañeras, esta situación donde creo que también lo había mencionado, si no me equivoco, Lucelis, de cómo relacionarse con tu compañero dentro del campo laboral, que no haya ningún tipo de malentendido, siempre, no sé si les pasará a ustedes, pero qué atuendo me pongo, qué ropa me pongo, no quiero ser correcta, sentirme yo, porque me gusta este color, pero también es como, no quiero que piensen que me estoy presumiendo, o también nos cuesta también a las mujeres plantarnos o que no haya un malentendido y decir, bueno, voy a sacar mi carácter más tenso o más difícil para que esta persona me tome en serio lo que yo le estoy diciendo. Entonces tenemos esa construcción cultural de los roles de género, y por eso nosotras claramente estamos acá. También me pareció muy interesante lo que mencionó Flora con respecto a crear espacios de intimidad dentro del territorio, que eso a los hombres no les pasa por una cuestión fisiológica y de su anatomía, y qué interesante, qué espectacular esto que hayan pensado en situaciones catastróficas, en situaciones de guerra, que hayan pensado en un espacio común para la intimidad, para la higiene y la intimidad de una mujer. Las que estamos en barrios económicamente vulnerables y con estas características, es complejo, vemos la complejidad de cómo viven estas personas y cómo afecta principalmente a las mujeres y niñas, ¿no? Y dentro de mi trabajo, los obstáculos es eso, como también es, plantarme, que me escuchen y no tener que ser, yo creo que a nivel personal el obstáculo más fuerte es como, no quiero ser la mala de la película, no quiero ser la bruja para que me escuchen, quiero que me escuchen porque estudié, porque me profesionalicé, porque mi voz vale tanto o igual que la de mi compañero. Eso creo que dentro de una actividad donde abundan mujeres y donde también hay mucha competencia, porque imaginemos que abundan las mujeres, si bien, no sé, el 80% de las universidades están repletas de mujeres, ese 20% de hombres o 30% de hombres que está dentro de las universidades acceden a cargos de liderazgo, a puestos de liderazgos, mucho más rápido que tal vez que las mujeres, o mucho más fácil que las mujeres. Entonces imagínense que los pocos cupos que hay nos tiene a las mujeres peleándonos entre nosotras, porque como el cupo es poco, alguna tiene que llegar, alguna quiere llegar. Entonces eso es bastante complejo también en la actividad. Que haya muchas mujeres no significa que todas tengamos ni las mejores posibilidades de trabajo, ni las mejores posibilidades de trabajo. Eso también es un obstáculo a poder sortear dentro de la actividad. Y siendo mujer, creo que me van a entender acá las hermanas latinoamericanas. Es difícil ser mujer, ser latinoamericana en nuestros territorios con tantas complejidades, con una violencia estructural traducida en una pobreza terrible. Es difícil. Yo ahora estoy hablando desde el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y es difícil afrontar la cantidad de horas que una tiene para viajar a sus estudios, la cantidad de dinero que tiene que invertir. Es complejo ser mujer, y más en este momento en nuestros estados, en nuestros territorios, y ser profesional, por supuesto. Y también esta autora habla mucho de cuando creemos que nos falta a las mujeres, ¿no? Como, ¿qué me faltará para llegar a tal puesto, a ese puesto de si yo tengo todo, y por qué lo eligieron a él? Que tal vez, muchas veces, no tienen ni maestrías, no doctorados, o demasiada profesionalización, y quizás uno sí la tiene, pero muchas veces el sesgo, todavía hay un sesgo de ser mujer y ocupar esos lugares de liderazgo. Y quiero decirles a esas mujeres que no les falta nada, son completísimas, son increíbles, pero bueno, es complejo en un sistema tan patriarcal como el que seguimos teniendo y como el que se sigue perpetuando, y las brechas de género que sí existen, que muchos líderes políticos en la actualidad
niegan, como así el cambio climático. No es coincidencia que en un panel de género, en un Congreso Internacional de Turismo y Desarrollo Económico, estemos hablando de género y muchas ya hayan mencionado la palabra cambio climático. Entonces, quiero decirles que no les falta nada. Es eso. Muchísimas gracias, Jessica, por compartirnos esta opinión tan personal y interior de tu carrera y de tu vida. Y yo es que este tema es tan apasionante que es que yo creo que tiene que ser el tema del próximo congreso. Tiene que ser el tema del próximo congreso, definitivamente. Integrar a más hombres. Y sobre también. todo por la misión que tiene la Cátedra UNESCO, que es justo servir de puente entre Europa, África y América. Y entonces, en el marco de esta necesidad de unirnos y aprender y construir cosas juntos, pues yo creo que el tema es perfecto, ¿no? Sobre todo por la gran diversidad y los entornos culturales que nos rodean a cada una de nosotros, que definitivamente marcan el camino, ¿no? Y bueno, te invito a Catalina. Catalina viene desde la Universidad de Chiriquí de Panamá, para quienes se acaban de unir. Y bueno, pues compártenos, por favor, cómo consideras tú este tema. Bueno, el tema es sumamente interesante y hablando de este entorno cultural que hablaste, Jen, y que habló Jessica, pienso que el sentirse o cómo la sociedad ve el trabajo de la mujer tiene que ver mucho con ese aspecto cultural, porque yo he tenido la dicha de estar en un contexto en donde la mujer va a la cabeza, en donde la mujer tiene una gran relación o igualdad con respecto al hombre. Yo pensando en esta pregunta la noche de ayer, estaba diciendo, no, pero mire, en mi universidad la lidera una mujer, o sea, tenemos una rectora que ha sido nuestra líder, y de allí tenemos 5 vicerrectores y tenemos igualdad, 3 y 3. Entonces siempre en mi entorno ha estado la equidad. Y en el campo laboral nunca me sentí excluida. Yo digo que tiene que ver mucho con la personalidad, todo ese tipo, el manejo emocional con respecto a cómo nos hemos sentido, también que viene desde nuestra crianza en nuestra casa, a pesar de que considero que mis padres tenían esa enseñanza tradicional y ese entorno familiar muy tradicional, nos enseñaron a ser muy independientes, a mi hermana y a mí como mujer. Mi hermano mayor era varón y siento que eso ha ayudado a que me maneje en un entorno, porque la evaluación de riesgo es un entorno también de hombres, liderado desde su inicio por hombres, y lo veíamos en unas diapositivas a raíz del tiempo, cómo la mujer se ha insertado en el tema de la gestión de riesgo de desastre, que era liderado también por hombres porque viene desde las ingenierías, que es un tema como Luceli planteó. Así que desde mi perspectiva no ha sido una limitante ser mujer. Siempre he estado liderando grupo, inclusive considero que el tener hombres dentro del equipo me da una tranquilidad, me da un equilibrio, porque me siento muy cómoda trabajando con los hombres, porque siempre he considerado que como que tienen ese aspecto equilibrado en cuanto a cuando hay problemas entre las mujeres, ellos plantean algo que va a equilibrar esa relación entre hombre y mujer. Por eso cuando se habla mucho de este tema, algunos me dicen, no, Catalina, pero no has vivido en un entorno en la cual se relega el liderazgo de la mujer, no se considera, y quizás sí, he vivido en un entorno totalmente diferente. En Panamá no veo mucho esta diferencia entre hombre y mujer, solamente un poco se ve
en la participación de la mujer en el entorno político, que ha sido un poco, ha sido un poco lento esa transición. No es un tema que nos interesa básicamente trabajar con el tema político, sino que nos movemos en otros ambientes laborales que nos atraen mucho más. Pero sí he tenido la oportunidad en el tema de evaluación de riesgo de desastre y gestión de riesgo, trabajar con los grupos gubernamentales. Sobre todo fui asesora del Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastre, que igual me sentí en un nivel igualitario, se consideraron mis ideas como mujer, era liderado por hombres, igual fue muy buena la participación. Así que en mi caso, no he tenido esa problemática, sinceramente, de que no se me considere de mis títulos, que no se me considere la experiencia, que no se me considere lo que realmente puedo aportar en diferentes ámbitos. Así que ha sido muy buena esta participación, inclusive como dijeron mis compañeras, en el entorno de la universidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos 100 mujeres que graduamos y 10 varones que graduamos, porque la mujer se inserta más en este tema de su desarrollo profesional, su desarrollo personal. Inclusive tenemos que motivar a los alumnos nuestros varones para que continúen los estudios, porque no lo ven importante, pero al momento de que ya buscan pareja, ya vemos que el nivel académico es muy alto, las oportunidades laborales por la capacidad o por esos títulos que tienen es mayor para la mujer, porque está mayormente preparada y tiene el perfil que requieren en el campo laboral. Así que ha sido muy bueno esta experiencia desde la crianza familiar, de hacerme independiente, y desde la experiencia laboral de trabajar con muchos varones, que por supuesto sí no me he puesto a pensar en la vestimenta, en cómo debo conducirme. Eso no ha sido para mí trascendental, sino trabajar, aportar, buscar ese nivel de que todos se sientan a gusto. Y no sé, desde la perspectiva de algunos varones que han trabajado conmigo, yo soy muy directa, muy sincera, y muchas veces quizás a algunos sí les cueste ese aspecto de ser tan directa, de poder dialogar con ellos de cualquier tema, que es muy importante para mí, pero es por mi personalidad. Y tuve la oportunidad de estudiar en México, en una comunidad muy cerrada de descendencia maya, y de verdad que a veces a ellos sí le impactaba y me decía: ay, Catalina, tú eres tan sincera y tan correcta, pero pienso que el ambiente yo no lo podía limitar. Claro, en algún momento me tuve que limitar un poquito, porque es otro ambiente cultural que de verdad que muchas veces uno tiene que adecuarse al ambiente, no esperar que el ambiente se adecue a uno. Así que ahí sí tuve que, y ya, hasta que me aprendieron a aceptar mi forma de ser, porque de verdad que al inicio impactaba, pero yo decía: ¿por qué impacta? Pero conociendo más la cultura, por eso vuelvo al punto inicial, que el entorno cultural es muy importante para esto de la relevancia de la mujer en cualquier ámbito social. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna reflexión más, hacer alguna pregunta concreta a alguna de las expertas, contar su experiencia personal, a alguno de los presentes, es el momento. Teníamos preparado una tercera ronda, pero no, tampoco queríamos que esto durara más de una hora, y ya estamos en una hora. Y yo creo que ha sido tan amplia las explicaciones que la última pregunta es retórica. Entonces, si más nadie quiere añadir más nada, alguna última reflexión, algún último comentario, pues podemos dar por terminada la sesión, y vamos a compartir en el chat, además de que esto está grabado y lo compartiremos en nuestra página web y en las redes. Tenemos en el chat la página web de la cátedra y el contacto. Nos acabamos de conocer, o sea, hemos coincidido 5 mujeres, 5 expertas, hay otras participando, y bueno, pues la idea es que volvamos a encontrarnos, la idea es
comenzar a colaborar, generar sinergias de trabajo en este entorno y con la nueva cátedra de Género y Paz, y nos estaremos viendo próximamente. Entonces, pero no obstante, dejamos el contacto en el chat. ¿Sí? Jen, no, Sí. solamente quería agradecer, estoy hablando desde la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de la República Argentina. Agradezco la invitación. Jessica es una graduada de nuestra Cátedra UNESCO en Patrimonio y Turismo Sostenible. Me ha resultado realmente muy enriquecedor lo que escuché de todas ustedes, estas distintas perspectivas, y vemos que en algún punto podríamos decir que también es el lado oscuro del turismo, ¿no? Nosotros en general promovemos todo lo que tiene que ver con un turismo sostenible, con la importancia que tiene para nuestras comunidades, pero vemos que esto también trae de la mano muchos problemas que se han manifestado: el cambio climático, la explotación sexual a través del turismo, y los distintos impactos negativos que hay que trabajar, y como turismo y paz van de la mano, como es un aporte muy importante a la paz el poder analizar, estudiar y compartir las problemáticas para poder mejorar. Simplemente no quiero tomar tiempo, pero quería decir esto y agradecer mucho esta iniciativa. Bueno, perdón. Estás muteada. Sí, nada, agradecerles una vez más a todas por tomarse su tiempo y estar aquí hoy conectadas, todas juntas, y bueno, pues lo dicho, nos seguiremos viendo y estamos en contacto. Muchísimas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias gracias. a todos. Gracias. Chao. 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 Próxima. Ahí. Nada, ya, disfruta.